Entrevista telefónica. La noticia llega a la mañana de FM La Ley. Entre líneas. Dijimos que era el que todo lo sabía, el que todo lo podía, al que todo podíamos y debíamos preguntarle. Y cuando dijimos asociado a Punta del Este, ¿qué nombre todo el mundo pensó de inmediato? Alfredo Echegaray, pero aparte digo, antes que presentarlo formalmente, ya es amigo de la casa, sí, aparte que lo conocemos hace muchos años, vos tenés un vínculo mucho más cercano. Yo de cuando hice temporada de notas en verano, ya he estado en Entre Líneas. Ha estado en Entre Porque Líneas. si necesitamos saber algo que ocurre en el Este y de buena fuente, acudimos a él. Pero además tenemos el tema del Águila Glafspee, que fue el acorazado bolsillo que tocó, la única vez que tocó en la Segunda Guerra Mundial Uruguay, lo tocó a través de la batalla del Río de la Plata. Así que tenemos acá al que sabe, Alfredo Echegaray. Buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, Tato, querido amigo. Se me suspendió el partido de tenis de ahora, lamentablemente, ¿sabes lo que significa para nosotros los que nos gusta el deporte? Y bueno, claro, como ustedes decían, en la vida lo más importante siempre es la información organizada, que nos enseña a vivir y a convivir y a autosustentarnos en lo emocional y en lo económico. Por eso es tan importante la cultura y el aprender del pasado. De las viejas tribus tenían el consejo de ancianos, que incluía la experiencia de los veteranos. Claro. No vamos a redundar sobre de lo que se ha hablado, pero sí me interesa saber, digo, porque tú hiciste una inversión importante, no tanto en tiempo a la hora de como se llama, muchísimo tiempo a la hora de sacar los permisos para poder recuperar el Águila, sino que además invertiste en sacar el Águila, porque eso requiere una inversión importante, y luego tuviste que exhibirla, invertir también en comunicación. Queremos saber en qué estás. Lo más importante es que los países crecen con los proyectos, la imaginación, la creatividad, el espíritu emprendedor de su gente, de su pueblo. De diferentes maneras, cada uno tiene un sueño. Los sueños de la gente, consolidados en proyectos reales, hacen que un país crezca cuando todos trabajan y contribuyen al crecimiento del Producto Interno. Pero ahí se requiere aprender de la sub-20, el trabajo de equipo fundamental, porque imagínate que por egoísmos o torpezas no se pasen la pelota a los jugadores de un equipo de la selección. Y esto es lo mismo, un país tiene que aprender a trabajar en grupo, en equipo, con una mentalidad positiva, alegrándose del éxito ajeno. En este caso, yo empecé en la década del 70, en el 70 porque ya estaba estudiando documentos en la Biblioteca Nacional, que me valió una nota en el diario El País, porque era una rareza que un chico de 15, 16 años fuera investigador en los archivos. En ese caso no era tanto la burocracia para acceder a los microfilms de la época, y estudiaba mucho los orígenes de los apellidos. Pasión por la ciencia heráldica fue el historiador Goldacena. Pero esas locuras de familia debe estar en el ADN, porque todos en mis antepasados de hace 200 años son sensibles e interesados por la cultura en todas sus formas. Claro. Fui el primer premio de literatura y de dibujo en el colegio, etcétera. Pero eso era costumbres de familia. No creas que es tan difícil, sino más que nada es colocarle la cuota de pasión y energía a todo lo que haces. O sea, tienes que enamorarte de lo que haces, seas cocinero o pintor, cantante o periodista de radio. En síntesis, esto se inició porque a principios del 80 había un proyecto para rescatar un barco supuestamente que venía desde Callao, Perú, cargado de oro y plata hacia España, nuestra ciudad del Loreto, hundido en un temporal en 1792 en el puerto de Montevideo, creo que fue un 29 de mayo. Y allí uno de los grupos que le proponían financiar el proyecto, a veces no todos los proyectos están basados en lo que rescatás, no están basados en el proceso anterior, y en este caso descubrí, luego de un proceso también de homologarme como investigador profesional en el Archivo General de Indias en Sevilla, en el Archivo de Simancas en Valladolid, y todo esto a través del Ministerio de Cultura de España, porque tú accedes a tocar documentos que tienen 500 años y es una gran responsabilidad. Descubrí que ese barco no venía desde Callao, Perú, cargado de oro y plata, sino que venía de España para acá, y de allá para acá no traían un centavo, traía azogue. La azogue era mercurio que se utilizaba para purificar la plata, extraída de las minas de Perú. Por lo tanto fue escándalo, primera plana de todos los diarios, no hay tesoro en la Loreto, pero con mi energía no estudié un naufragio, estudié 500 y estudié todos los procesos, etcétera. Y fue así que descubrí centenares, pero más de 100 naufragios en el Banco Inglés, que los declaré ante la Comisión de Patrimonio, y todo esto se hace en base a la ley, en base a un contrato, o sea, respetando todo, y por supuesto ni que hablar de la Constitución. Por lo tanto, allí, mucho más adelante, yo estaba con mis proyectos, y a su vez, paralelamente, el buzo Héctor Vado estaba con sus proyectos en la Bahía de Maldonado, donde encontró
el Agamenón, y rescató el Salvador y muchos otros. Algunos de estos barcos estuvieron ahí 200 años, te das cuenta que es una iniciativa privada, esfuerzo privado, trabajo privado, inversión privada a riesgo, que es más o menos como si tú, para que lo entienda quien no lo quiere simplificar, está durante 50 años de su vida siguiendo un número de lotería y finalmente la logra. El valor es el esfuerzo del riesgo de haberse metido en algo de alta complejidad, porque acordate que en el Río de la Plata la visibilidad es cero. Y fue así que nos reunimos e hice un acuerdo con el buzo Héctor Vado para el rescate del Graf P. Para que tengas una idea, este barco hundido por su capitán en 1939, fíjate la cantidad de años, tuvo muchos intentos de rescate. Los ingleses se llevaron 7 piezas para su estudio. Los alemanes, a través del representante del Tercer Reich, Otto Langmann, le vendieron a una empresa uruguaya, al ciudadano Julio Vega Helguera, en 14.000 libras el barco, y luego los ingleses se llevaron 7 piezas, pero murieron los 2 buzos que hicieron el rescate con escafandras. Te das cuenta lo peligroso que es bucear en ese fango, porque no es agua, es fango. Está a pocas millas del Cerro de Montevideo. Finalmente hubieron otras empresas con fracasos o simplemente se quedaron los papeles. 10 años me tardó el Estado en darme el primer permiso. No tuvimos ningún accidente. Inversión y riesgo privado. Estamos hablando de 40 años dedicados a esto y está basado en la ley, está basado en un contrato que hasta ahora no ha sido cumplido. Además de han habido fallos judiciales para adelante y para atrás de diferente tipo, pero hay un derecho constitucional a la justa compensación, al derecho a cobrar por tu trabajo, por tu inversión, y no es legal que el Estado se enriquezca con el trabajo de los ciudadanos y con la inversión de los ciudadanos. En el contrato se establece que el 50% del beneficio que obtenga el Estado es para el particular. Eso es indiscutible. Aparte está el derecho a la igualdad, que en todos los otros rescates el Estado dividió las piezas y en este caso tuvo un gran problema, tanto el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno de Mujica y finalmente el gobierno de Lacalle, por la presión de Alemania. Alemania presionó para que no se exhibiera el Águila. Y perdóname que haga este monólogo, pero te lo sintetizo. Hubo un acuerdo de la Junta Departamental de Montevideo en el 2007 aproximadamente, por el cual aprobaron por unanimidad todos los partidos políticos para que se exhiba. Y se opuso el canciller Gargano por presiones del embajador alemán. Y te cuento, para redondear, así ya te dejo entrar, que hicimos una exhibición del Águila 24 horas después de haberla rescatado, porque la sacamos del agua y la llevamos al Hotel Palladium, que nos lo prestaron sin costo. No se cobró entrada, con un solo guardia de seguridad durante aproximadamente un mes, no hubo un solo problema de seguridad. Por lo tanto, acá, en cualquier país del mundo, de Europa, los Estados Unidos o de Oriente, una pieza histórica de este gran valor internacional, desde el punto de vista de atracción turística, histórico-cultural, estaría exhibida en un museo. Es incomprensible que está en una caja hace 17 años. Ahora te doy entrada a tus preguntas con mucho gusto. Muchas gracias, Alfredo, qué amable. No, hay varias preguntas, pero igual tampoco tenemos tanto tiempo. La primera, y cortita, te pido que me la hagas cortita, también muchos pensarían, por ejemplo, que al tener una esvástica abajo del águila podría ofender a la comunidad israelita o a los judíos en Israel. Y te lo contesto con mucho gusto. Las primeras repercusiones cuando el Poder Ejecutivo decidió derretirla y transformarla en una paloma, vinieron de museos del Holocausto. Los museos del Holocausto dijeron que es un disparate. Acá se exhibe todo, exhibimos banderas nazis, exhibimos el libro Mi Lucha, exhibimos todo, porque la Shoah, la memoria del Holocausto, es justamente recordar y reflexionar sobre la historia. En el Museo Van Yashem, y te aclaro que no lo pronuncio bien, porque no sé si es Jan Vashem, siempre le erro en la pronunciación, de Israel, de Jerusalén, se exhibe todo. Como también hay una águila con una esvástica abajo, en el Museo Imperial de Londres, donde en el tercer y cuarto piso está el Museo del Holocausto. Se exhibe en el Museo del Holocausto de Washington. No está prohibida la exhibición, está prohibida la exaltación del odio y la violencia. Y es más, la esvástica fue parte de la historia de la colectividad judía cuando, por ejemplo, en las viejas sinagogas como Ein Gedi, todos los mosaicos son cruces camadas, cruces esvásticas. Y hay muchos edificios antiguos que tienen cruces esvásticas. Por ejemplo, en Montevideo, en la calle, lo pueden verificar, en la calle Paraguay, entre Soriano y San José, hay un juzgado, no sé si sigue siendo, que subís una escalera, en el primer piso, los mosaicos son cruces camadas. Y en algunas de las sedes, puedes consultarlo de Andeu, porque yo le hice algunas de las fiestas aniversarias, están otra vez celebrando, la Asociación Uruguaya
de prensa, Andebu, de radiodifusión, verificalo, tú vas a ver que tienen cruces esvásticas en los mosaicos, sí, como sí. fue también en muchas, porque lo tomó el nazismo en la Cruz Armada dando la vuelta y lo transformó en un símbolo del mal. Recordar el pasado es fundamental para no repetir los errores del futuro, pero acá no es culpa de los gobiernos directamente, fue la enorme presión, no de los museos del Holocausto, que te aclaro, no tienen una opinión homogénea, porque siempre hay alguien, como hubo un señor millonario argentino que propuso poner una bomba. Claro. Y por supuesto, la Asociación de Artistas del Uruguay, cuando se enteraron que iban a derretir, es como si vos pintaras arriba a un Picasso, es como si destruís el tango para que nazca el rock and roll. Por más que el museo, por ejemplo, el Coliseo, las máquinas de la Inquisición, las calaveras de Khmer Rouge representen el horror del pasado, se exhibe, se recuerda y se reflexiona justamente para tener un futuro más pacífico de convivencia e inteligente, primero aprendiendo a convivir con uno y a canalizar las energías en cosas positivas que nos ayuden a todos a vivir mejor. Quedó claro. Alfredo, entonces ahora digo, esta nueva resolución, me imagino que te habrá pegado muy fuerte en todo lo que invirtieron en este proyecto. ¿Cómo sigue esto? O sea, ¿hay una chance de poder revertirlo o ya está? Por supuesto, te digo, lo más importante es que nuestra Constitución, sí, el derecho a la justa compensación. Bien. O sea que vamos a reclamar nuevamente a la justicia que se cumpla con la Constitución, que se cumpla con el contrato, que se cumpla con la ley, y por encima de todo, además, Uruguay tiene firmados muchos tratados internacionales, sí, por los cuales tiene la obligación de cumplir. No pueden violar los derechos humanos. Es como si trabajaras toda tu vida y el Estado decide expropiar tu jubilación. Claro. ¿Cómo? Eso no es legal. Por lo tanto, puede haber algún fallo con enormes presiones. Imagínate las presiones que tienen. Estamos hablando de presiones políticas internacionales, ¿no? Que son las más fuertes, ¿no? Tú sabes que nosotros podemos creernos los reyes de la independencia, pero fue volteada una resolución unánime de todo el partido de la Junta Departamental de Montevideo, claro, donde el águila iba a ser exhibida en un contexto académico y cultural en la Intendencia de Montevideo. Y hay artículos de la época. Estaba el edil Gabriel Weiss en esa época, y es increíble, con independencia, que nos obliguen a hacer algo, porque claro, es lógico que Alemania no quiere que se recuerde la época del horror del nazismo y el Holocausto, además de que le costó trillones de dólares, una fortuna, una fortuna le costó y le sigue costando a Alemania en compensaciones. Entonces, quieren borrar esa parte. Entiendo, es comprensible, es lógico. Los alemanes tienen, no es algo homogéneo, hubieron grupos de jóvenes, estudiantes, como el grupo La Rosa Blanca, les pido que googleen, Sofía, que teniendo 20 años se opusieron al nazismo y terminaron en la guillotina. Sofía Stroll, el pasado Blanca, debe ser recordado y hay que hacer una reflexión para aprender con académicos. ¿Y quién debe opinar? ¿Un político? No. Son los gestores culturales, los historiadores, que le tienen cariño y conocimiento de causa, que deben decidir si el águila debe ser exhibida en Sarandí de G, Montevideo, Maldonado, en los museos de Alemania, que la quieren, por supuesto, o en los museos del Holocausto. ¿Cuál es la solución? No hay perfecta, pero sí, por ejemplo, se pueden hacer copias láser y donarle a cada museo del Holocausto un águila, pero como condición que haya videos, además del Holocausto, Montevideo de la época, Punta del Este de la época, y logramos así un contenido turísticamente atractivo a nivel mundial. El turismo son 3 patas: conectividad para llegar, contenido, la gente viaja a Machu Picchu, viaja a muchos lugares para ver el contenido cultural, histórico, y finalmente comunicación, que la tienes con esto brutal. Imagínate, Alfredo, que en todos los museos digo, bueno, el que quiera, una sala especial, Batalla al Río de la Plata, Águila del Café, pero van con eso metidos los videos promocionales de Montevideo y Punta del Este de la época, la batalla, el Holocausto y todo lo que corresponda a cientos de documentales que están en proyectos JAI, Discovery Channel, History Channel, National Geographic. Yo participé invitado y está saliendo eso en 170 países. No nos damos cuenta que eso es más comunicación que los folletitos antiguos que se tiran en los congresos. Sí, totalmente. O sea, tenemos un potencial brutal metido en un cajón hace 17 años. ¿Entiendes? Entiendo perfecto. Alfredo, te tenemos que agradecer. El tiempo pasó volando. Siempre contigo es muy divertido, entretenido, y la verdad que eso es una catarata de información. Te agradecemos muchísimo. Próximamente tenemos en contacto de nuevo y te mando un abrazo grande para ti y para Claudio, que está ahí manejando. Y lo más importante es que sea Uruguay el lugar donde cada uruguayo pueda soñar con sus proyectos. Claro. Y no tener que pensar en que tus hijos sueñen con trabajar en otro país. Crear las oportunidades y la riqueza aquí en nuestro país. Abrazo, Alfredo.